Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta mañana estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor, después de haberle alabado, haberle glorificado, haber bendecido su santo y bendito nombre con estas alabanzas, con esta predicación. Qué precioso, hermanos, es saber que el Señor para nosotros ha hecho todo. ¿Qué vamos a hacer nosotros ya? Dios decidió mandar a su Hijo para que nos diera a nosotros salvación, para que nos bendijera con ese sacrificio precioso que Él hizo. Y la clase que tenemos ahora, hermanos, es la clase de la resurrección. Miren qué clase tan preciosa la que nos toca ahora. Justo, hermanos, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un acto, hermano, que nos debe de llenar de gozo, de alegría. Nos debe de poner a nosotros a saltar de alegría, de contentos, porque Dios decidió sacrificar a su Hijo unigénito, al único. Gloria al Señor. Vamos a estudiar, hermano, la clase de la resurrección, y para eso vamos a orar primero, a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos dé gracia, que nos guarde. Acabo que vamos a tener, como ahora el domingo y estamos temprano, yo creo que 1 hora y media más o menos. No se preocupe, nos vamos a gozar, gloria a Dios. El primer día que me dieron el privilegio de dar la clase, hermano, perdí la noción del tiempo, hasta que mi hermano le dice, hermano, ya se está pasando, y gloria a Dios. 1 hora se me hizo muy poquito, gloria al Señor. Padre Santo, en este momento te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa bendita, oh Dios de gloria, alabando, bendiciendo, glorificando tu nombre, Señor. Y ahora, oh Dios de gloria, estudiando esta clase de la escuela dominical, oh Dios mío, que ha dado, oh Dios de gloria, que ha puesto en el corazón, Padre Santo, para darla en este día, Señor Jesús. Háganos entender, Señor, el propósito. Háganos, oh Dios de gloria, sentir, oh Dios mío, la unción de su Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, oh Dios de gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20. Gloria a Dios. Aleluya. En el libro y en la Biblia. Amén. Gloria al Señor. En el libro está Más que en el libro, pues están salteados los versículos, pero sí vamos a usar la Biblia. Gloria al Señor, porque sí, la narrativa está de todo el capítulo 20 del libro según San Juan. Gloria al Señor. El Evangelio según San Juan. Amén, hermanos. Amén. Dice en la clase, vamos a leer lo del expositor. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. El versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Verso 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había
sido puesto. Verso 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les digo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Verso 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Verso 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano en el lugar de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. El verso 27. Luego digo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Pueden sentarse, hermano, gloria al Señor. En esta clase, hermanos, después de haber pasado ya la crucifixión, la sepultura, ya los discípulos ya habían perdido esperanza. Ellos ya se habían regresado a su lugar de costumbre, ya se habían regresado a su trabajo, a hacer sus labores, a vivir la vida que regularmente habían vivido. Le dijeron: pues ya el maestro se acabó. Es que los seres humanos somos así. Por lo menos pasa algo y nos destroza, pues ya nos regresamos, hacemos la vida normal, cotidiana. Y los discípulos también estaban en ese sentir. Se les olvidaba, en realidad, o pasaban por alto que el Señor les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Ya se lo había dicho una y otra vez, en diferentes tiempos, en diferentes lugares, en diferentes momentos le había dicho que al tercer día Él iba a resucitar. Amén. Incluso les había dicho que Él no le estaban quitando la vida. Amén. Que Él estaba poniendo su vida, porque Él tenía autoridad para volverla a tomar. Cuando les explicaba que Él podía resucitar, Él podía agarrar su vida de regreso. Yo creo que los discípulos ya habían pensado: pues, no, ya se murió, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo tenía que cumplir lo que había prometido. Tenía que cumplir con lo que Dios lo había mandado a hacer. Y dice, hermanos, voy a pedir que me ayude, por favor, mi hermana Angélica. Aleluya. A leer en Juan capítulo 20, el verso 1 y 2. Amén. Gloria al Señor. Dice San Juan 20, 1 y 2. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscura, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aleluya. Ven. Qué sorpresa, ¿verdad? Para ella. Amén. Llegar y mirar que la piedra ya no está tapando la tumba, sino que ya está removida. Dice la evidencia, en el libro dice: la evidencia de la resurrección de Cristo corrobora claramente que Él
verdaderamente se levantó de la tumba. Si los discípulos hubieran robado el cuerpo, ¿cómo se les instruyó a los guardias que dijesen en Mateo 28? Se acuerda que le dijeron a los guardias, les vamos a dar mucho dinero, pero ustedes tienen que decir que los discípulos vinieron y se lo llevaron. Pero, hermano, o sea, de que esta gente tras un error, otro y otro error y otro error, porque ellos estaban en contra del Señor. Y lo irónico del asunto es que ellos estaban esperando al Señor. Oraban, pedían, el Mesías, venga, que nos liberte, y diario pedían. Y cuando el Mesías vino, No lo reconocieron. mire qué triste, hermano. Sí. Qué triste poder estar esperando a alguien que llega y no, esto no, eso viene a mi mente una historia de a un siervo que mandaron de aquí a Sudamérica para las iglesias, a los pastores, para que viera qué necesidades habían para ayudar. Y el hombre decidió llegar vestido así, sin corbata, sin traje. En Latinoamérica es imperativo el saco y la corbata. Si no hay saco y corbata, como que no es muy siervo de Dios. O sea, tiene que tener eso. Pues el hombre llegó así normal con su camisita. Era el representante de Norteamérica para ayudar a los pastores, a las iglesias en Sudamérica. Hermanos, los grandes ministros de allá, como no le dieron saco y corbata, dijeron que estamos esperando a un siervo que viene de Estados Unidos, pero no lo vemos por ningún lado. Él estaba sentado enfrente. Se levantó el hermano cuando dijeron que era el tiempo de él, pero que no miraban cuál era. Él se levantó y le dice, hermano, yo soy fulano de tal. Obvio, no lo conocían. Y le dice, yo soy el que ha sido enviado para ayudarles. Pero yo veo que todavía no están preparados. Porque, hermanos, es obvio, están esperando a alguien porque él me indaga, ¿no? Sí. ¿Alguien sabe quién es? O sea, la prudencia primero. Así estaban ellos. Esperaban al Mesías, esperaban a Jesús. No reconocieron su llegada. Cuando el Señor entró en la entrada triunfal, que les digo, reconozcan que el Rey viene. Ellos sabían la profecía, que Él iba a entrar montado en un pollino. ¿Y qué pasó? Entró, como la Biblia decía, como la profecía decía, no lo reconocieron. Lo mataron, lo crucificaron, lo enterraron y el Señor Jesucristo había prometido que iba a resucitar y resucitó. Amén. De hecho, María Magdalena va, ella no va con la expectativa de decir, voy a ver si resucitó, porque la Biblia lo dice, y María Magdalena iba al sepulcro a ver si había resucitado, ¿no? Ellas iban con especies aromáticas para ungir al Señor, ungir el cuerpo para contrarrestar el olor, el mal olor del cuerpo. Sí. Y cuando van con esa misión, con esa mentalidad a la sepultura, ¿qué se encuentra? Se encuentran con que la piedra ya estaba removida. Iban meditando, iban pensando y decían, ¿cómo le vamos a hacer para mover la piedra? ¿Cómo? Porque, hermanos, la piedra, cuando vemos el relato, dice que la piedra, aparte de que la aseguraron, la sellaron. Sellado quiere decir que eso no se puede mover. No, definitivamente. ¿Por qué? Porque tenían miedo que los discípulos vinieran y se robaran el cuerpo y dijeran, sí, resucitó. O sea, no entendían la voluntad de Dios. No entendían el amor de Dios, lo que Dios había prometido. No lo pudieron entender. Y cuando ellas van con esa expectativa, se topan con la sorpresa que la piedra está removida. Pensemos por un ratito, así como pensamos los humanos nosotros. ¿Qué habrán pensado las mujeres? ¿Qué pensó María Magdalena?
¿Qué hubieran pensado? Nosotros como seres humanos, ¿qué hubiéramos pensado? Mi hermano presidente, ¿qué hubiera pensado usted al ir con una expectativa diferente y mira esa situación? ¿Qué hubiera pensado? Como humano, pues sorprendido, hermano, que alguien se lo robó. Porque iban a buscar el cuerpo de alguien que como que uno lo conoce y no, algo que buscas y no lo encuentras. Y no se encuentra. Es Amén. sorpresa. Amén. Es lo que les pasó a ellos. Llegan y ¡wow! La piedra. Y ahí van. O sea, me imagino yo que ya los encuentros ya no era cosa principal. Los dejaron ahí, van corriendo a ver, no está el Señor. Y eso, hermanos, en su sentido emocional causa un impacto terrible. Porque ella va con una expectativa. Se les pasa por alto que había resucitado. Que él ya lo había prometido que iba a resucitar. Y se les pasa por alto que él había resucitado. Y dicen, se robaron el cuerpo del Señor. Y sale corriendo, asustada. María Magdalena corre, me imagino yo que llevaba una prisa del susto que había llevado porque iba a hundir a su Señor, a su Maestro, al que la había salvado, al que la había liberado, al que le había dado vida eterna. Amén. A hundir. Y no lo encuentra. ¿Y a quién le va primero? Al discípulo que el Señor amaba y a Pedro. ¿Quién era el discípulo amado del Señor? Juanito. Gloria a Dios. Qué privilegio tan bonito, hermanos. Gloria al Señor. Que le llamen el discípulo amado. Al que el Señor amaba. Gloria a Dios. Y le dice, no saben lo que ha pasado. Se robaron el cuerpo del Señor. No está en la tumba. Y para ellos, hermanos, eso era, ¿cómo que se lo robaron? Si Anás y Caifás habían ido a pedir a Pilato que se asegurara. Oye, hermano, eso, en ese tiempo el asunto no era así nomás. Asegúrate, no, era serio. Asegura la tumba. ¿Por qué? Porque si no, estos van a decir, se lo van a robar y van a decir que sí, resucitó, y va a ser peor ese error que el primero. Ya habían reconocido que el primer error de crucificarlo, de matarlo, eso fue un error terrible. Y que dijeran que resucitó, peor todavía. Entonces, no les convenía. Entonces ellos fueron y se aseguraron. Les digo, Pilato, vayan, ahí está la guardia, vayan y aseguren. Aseguraron la tumba y pusieron guardias enfrente para asegurarse que no fueran a robarse el cuerpo del Señor. Sin embargo, María pensó que se lo habían robado. No lo halló en la tumba. La piedra está movida. Y esa piedra no se podía mover así nomás, era una piedra muy pesada. Aparte sellada. Aparte con guardias. O sea que imposible robarse. No se podía. ¿Pero qué pasó? Llega María y no lo encuentra. Dice la Biblia que ella llegó a ungirle y no lo encontró. Corrió a prisa. Se han robado el cuerpo de nuestro Señor. Relata la Escritura que esta mujer sentía en su corazón un pesar tan grande. Lo da a entender. ¿Por qué? Porque amaba al Señor. Tenía un amor muy especial por el Señor. Y cuando no lo encuentra, su sorpresa fue tan grande, su angustia fue tan difícil, que corrió apresuradamente a decirle a los discípulos que el Señor no estaba. Otro impacto en ellos. Sale Juan y Pedro corriendo deprisa a ver qué había pasado. Oh, aleluya. El Señor había resucitado.
resucitado, gloria al Señor. El Señor estaba vivo, no estaba muerto. Él puso su vida porque Él la podía volver a tomar. Gloria a Dios. Qué precioso, hermanos, es saber que ese es nuestro Dios. El que resucitó de los muertos. El que nos dio vida a nosotros, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él resucitó. Llegan los discípulos a ver. Llega Juan primero. Me imagino que Juan era más joven, ¿verdad? Y era más atleta. Y llega primero a la tumba y mira. Pero Pedro, como siempre Pedro, hermana, bien astuto, bien listo, bien impulsivo. Él, desde que estaba con el Señor, él siempre con ese impulso, ¿no? Llega a la tumba y no llega, y mira, no llega y se mete. Se mete allá a la tumba y mira, ahí están los lienzos puestos. Está el sudario. Pero el Señor no está. Aleluya. Aleluya. Gloria El Señor no está. Había resucitado. Dice la Biblia que ellos salen, se van. Cuando ya habían constatado que el Señor no estaba, Juan creyó. Él dijo, resucitó. Él resucitó, se acordó. Dijo, Él resucitó. Él había dicho, Él resucitó. No está aquí, es porque Él resucitó. En eso, hermanos, María estaba llorando. Porque ella no podía concebir lo sucedido. Estaba llorando. Y mira a ella dentro de la tumba, dentro de la sepultura, a los ángeles. Y ellos le preguntan, ¿y por qué lloras? Como consolándola o como diciéndole que no te acuerdas que él iba a resucitar. ¿Por qué lloras? Y en eso viene el Señor Jesucristo también y le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Aleluya. En el versículo que leímos dice que ella pensaba que Él era el hortelano. Ella no pensaba que era el Señor Jesús. Mi hermano, qué tremendo. Usted está pensando una cosa o está pensando dónde lo habrán puesto. Yo quiero saberlo. Yo necesito saber dónde lo pusieron. Porque yo quiero llevarlo. Si lo pusieron por ahí, se lo robaron, lo pusieron por ahí, yo quiero ir a traerlo, yo quiero llevarlo. Yo quiero saber dónde está el cuerpo de mi Señor. Pero no se percataba que era el mismo Señor que estaba tras ella. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Digo, Señor, si tú te lo has robado, dime. Por favor, dime dónde está. Yo voy a traerlo, yo me lo voy a llevar. Cuando el Señor le dice María, bueno, esto ya da otra connotación. Porque menciona ya su nombre. Y como ella sabía quién era Jesús, lo reconoce inmediatamente. Porque todavía no lo había visto. Cuando le dice María, ella voltea. Rabuni, qué alegría, qué gozo, qué satisfacción poder verlo. Aleluya. Verlo vivo. Ya no muerto, vivo otra vez, como Él lo había prometido. Y hermano, y se entiende, quiere adorarlo. Aleluya. Aleluya. Quiere adorar al Señor. Amén. Se tiende a sus pies y el Señor le dice, no me toques. Espérame, todavía no me toques. Amén. Porque no he subido a mi Padre. Amén. El Cordero Pascual, el sacrificio que había sido hecho para la salvación de nosotros, todavía no se había presentado ante su Padre. Todavía estaba aquí, haciendo su misión, terminando todo, concluyendo
todo lo que él tenía que hacer. Y le dice, María, ve a mis hermanos, ve y diles que yo estoy vivo, que he resucitado. Mire qué privilegio, hermanos, tan precioso. El que el Señor le haya encomendado a ella llevar la noticia. Ve y diles a mis hermanos que voy a mi Dios y a vuestro Dios. No es que hay más dioses. Gracias, hermano. Mi presidente, por eso me gusta el presidente. Gloria al Señor. Amén. Permítame un momentito. Amén. Le digo, esa encomienda tan preciosa, hermano, y es una encomienda que a nosotros nos la delegó, porque nosotros tenemos ese encargo también, de llevar las buenas nuevas. Amén. Le digo, ve y dile a mis hermanos que yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ella, hermano, no se dejó esperar. No se hizo la loca como nosotros que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y todo aquel que creyera. Y nosotros, hermano, ¿qué hacemos? En realidad lo tomamos en serio. Lo agarramos así, en serio, en nuestro corazón, que el Señor nos ha dado esa orden, nos ha mandado a hacerlo. Ella no se dejó esperar. Otra carrera. Amén. A decirles, el Señor vive, el Señor ha resucitado. Aleluya. Lo acabo de ver ahí. ¿Cómo? Sí, ahorita yo la miré ahí y Él me dijo que les diga esto. Que Él va a Dios, a nuestro Dios, va a su Padre, a nuestro Padre, pero que luego viene. Va a regresar. Se va a presentar. O sea, quiero, hermano, no agarrar tanto de la lectura, porque tenemos que avanzar y quiero que terminemos la clase Amén. completa. Si no, Amén. no alcanzamos, gloria al Señor. Terminamos a las 8, ¿verdad? Como a las 8, gloria al Señor. Amén. ¿Sí, hermanos? ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. No oigo muchos amenes, como que ya se quieren ir a desayunar. Se me hace que dicen que este amigo ya se estaba entendiendo mucho. No. Aleluya. Pero es que, hermano, esta clase, hermanos, Amén. es imposible. Sí. Es imposible hacerla y aún así como la llevo, es imposible hacerla en una hora. Gloria al Señor. Pero, hermanos, estamos en que los discípulos oyen lo que María les dice y lo creen. Amén. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron que el Señor había dicho, voy a resucitar al tercer día. Aleluya. Él dijo, este templo lo voy a derribar y en 3 días lo vuelvo a hacer. Amén. Y los escribas y los fariseos no le entendieron. Dijeron, tantos años se hizo el templo y ya se le dice que en 3 días. No entendían. No sabían de qué estaba hablando. O sea, ellos oían que cantaba el gallo, pero no sabían dónde. El Señor estaba hablando de su pueblo. Voy a poner mi vida. Me van a matar. Yo vengo a entregar mi vida. Pero al tercer día voy a resucitar. Y voy a resucitar para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aleluya. Para que ustedes tengan la victoria. Para que ustedes puedan obtener el don de Dios. El regalo. Gloria a Dios. Y que ustedes no tengan que hacer nada para obtener su salvación. Antes, hermanos, se mataba una palomita, un cordero, para poder cubrir el pecado. Y era tremendo eso. ¿Por qué? Porque tanto animalito que moría. Dijo Dios, y de todas maneras la gente sigue igual.
mataban su palomita, así como los que dicen, no, pues yo ya fui a la iglesia, ya cumplí el domingo. Ya. No, no es así. No es así. Ellos mataban la palomita, mataban el corderito, el que tenía dinerito, pues, o el que podía. Llevaban un cordero, un cerdo, y los que no, una palomita. Cubría su pecado. Dios miró eso y dijo, ya basta de todas esas cosas. Voy a tener que mandar a mi hijo, a mi unigénito hijo, para que él sea el cordero, para que él muera por todos. Y fíjense, hermano, que cuando el Señor estaba, Caifás dijo esa profecía acerca del Señor. Como ellos no entendían que Jesucristo había venido, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, entonces dijeron, si esto se propaga, va a ser terrible. Entonces mejor que muera uno. Matemos el cabecilla. Viene a mi mente la parábola de cuando el Señor mandaba a sus siervos a ver la viña y los mataba. Dios mandaba a sus profetas y los mataba. Así es. Y luego dijo, voy a mandar a mi hijo. A él sí le van a tener respeto, porque es mi hijo. Y resulta de que cuando el hijo viene, dijeron aquellos hombres malos y perversos, aquí viene el heredero, matémoslo. Se muere el heredero, nosotros nos quedamos con todo. Fue lo que ellos hicieron. Vino Jesucristo, no lo reconocieron, lo mataron. Dios lo había determinado así para parar todos los sacrificios que se hacían y poder hacer un solo sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo lo hizo. Aleluya, gracias, Señor. Para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros, hermanos, no tenemos que hacer nada de esfuerzo humano para obtener la salvación, porque Jesucristo nos la dio siendo crucificado en la cruz del Calvario. Y la victoria nos la da resucitando. Al tercer día, Él resucitó. Aleluya. De entre los muertos, ¿para qué? Para darnos vida Gloria a Dios. y vida en abundancia. Gracias, Señor. O sea, hago hincapié en esto, hermanos, porque ese es el punto de la clase. Que reconozcamos que el Señor Jesucristo vino, padeció, murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, como dice la Escritura. Aleluya. Los discípulos se acordaron después, cuando dijo que dijeron, si él ya no lo había dicho, que al tercer día él iba a resucitar. Mire, que a mí no me gusta andar tomando agua cuando doy la clase, pero Tiene que. se me anda resecando mucho la boca, gloria al Señor. Aleluya. Así es que, hermanos, el punto de nosotros es entender y comprender que por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros tenemos acceso. Tenemos acceso a esa paz, a esa tranquilidad. La gente, hermanos, en el mundo no tiene esa paz que nosotros tenemos. Nosotros nos acostamos tranquilos, sin zozobra, sin nada. La mayoría de gente, hermanos, no sé si usted conoce algunos que siempre andan mirando para todos lados y con aquella zozobra que no hay que hacer. Se acuestan y no pueden dormir. ¿Por qué? Porque no tienen la paz del Señor Jesucristo. El salmista dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú. Aleluya. Qué precioso. Amén. Qué precioso lo que tenemos es esa paz del Señor. Amén. Nos gozamos y nos alegramos. Amén. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Misericordia, Yo amén. quiero leer, hermanos, otra escritura, gloria al Señor. Amén. Amén.
Y para esto voy a pedir a mi hermano Rodas que me ayude. Aleluya. En Juan 20, verso 11 y 13. Gloria al Señor. Aleluya. Que les bendiga, hermanos. Amén. Amén. La palabra de Aleluya. Dios dice así como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del 11 al 13, el capítulo 20 de Juan. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Aleluya. Amén. En esto, hermano, ya hemos abundado, pero quiero recalcar y quiero hacer énfasis en las apariciones del Señor Jesús, porque Él se apareció varias veces, muchas veces, dando testimonio que sí Él había resucitado y que Él estaba vivo, que Él había vuelto a tomar la vida, que había puesto el sacrificio para nosotros. Y en este punto quiero ver, hermano, lo que son las apariciones del Señor, que dice en nuestro libro. Inicia el primero de 12 relatos únicos de la aparición de Cristo a grupos e individuos después de su resurrección. 4 de estos se encuentran en Juan. Véase Juan 20, 14 al 17. Dice así. Aleluya. Este lo leo yo. Y se me prepara mi hermana Rosemary, por favor, con el verso 19 y al 25. Del 14 al 17 dice así. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermana Rosemary, por favor, del 19 al 25. Amén. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Aleluya. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Al 21, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Gloria al Señor hasta el 25. Oh, perdón. Sí. Ok. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aleluya. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a los quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aleluya. Mi hermana Marina, por favor, ayúdeme.
el verso 26 al 29 ¿De? del mismo capítulo. Juan 20. Juan 20. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Juan 20 del 21. 26 al 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Gloria al Luego dijo a Señor. Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Aleluya. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Dios me la bendiga. Gloria al Señor. Jesús se apareció varias veces a muchos hombres y mujeres durante los 40 días entre su resurrección y ascensión. Hubo muchos testigos oculares de este tan decisivo momento. Aunque los discípulos partieron, María permaneció en el lugar de la tumba llorando. Renuente a irse, se asomó nuevamente al interior. Esta vez vio a 2 ángeles con vestiduras blancas sentados donde había estado el cuerpo del Señor Jesús. Hermanos, después que el Señor resucitó, se apareció varias veces. Amén. Amén. Como les dije, la primera fue con María. Luego, la segunda, las puertas están cerradas donde estaban los discípulos. Amén. Se piensa o se cree que estos no tenían un lugar donde estar en Jerusalén. Pues acuérdense que ellos no eran de Jerusalén. Entonces, según el libro dice que probablemente se hospedaban con familiares o gente así, pero tenían un lugar donde reunirse. Y en esta vez, como estaban ellos asombrados, te digo, consternados, asustados tal vez, porque el cuerpo del Señor no lo habían encontrado. Amén. Entonces el Señor viene y estando cerradas las puertas, hagan de cuenta como estamos nosotros aquí ahorita. Usemos nuestra imaginación, ¿verdad? Estamos aquí y de repente el Señor entra por la pared, se para aquí enfrente y dice, paz a vosotros. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué sentiría? O sea, en nuestro espíritu nosotros podemos concebirlo porque nosotros ahora conocemos el relato bíblico, tenemos esa bendición y ahora nosotros ya sabemos qué pasó, cómo estuvo el asunto, qué situación hubo en esto y en aquello, ya lo sabemos, pero en ese momento, en ese instante, Amén. porque ya María ya nos dijo que ha resucitado, amén, lo creemos, Juan lo creía, Pedro lo creía, los discípulos lo creían, pero no lo habían visto. ¿Cómo? Y de repente que se aparece el Señor, se mete y aparece y pasa a vosotros, ¿sí? ¿Qué hubiera pensado usted? Lo que pensaban los discípulos cuando el Señor venía caminando en el agua, ¿verdad? Amén. Cuando venía sobre el agua. ¿Qué dijeron? Es un fantasma. Amén. No tengan miedo, soy yo. Aleluya. Por eso el Señor otra vez le vuelve a decir, paz a vosotros. Gloria a Dios. Amén. Y la paz vino sobre ellos. Y vieron al Señor y se regocijaron, se alegraron. Hermano, no sé, mi mente no logra entender qué grado de alegría tuvieron ellos cuando vieron a su maestro ahí junto con ellos, Amén. resucitado. Aleluya. Después de haber visto todo lo que vieron, esa crucifixión tan horrible.
el padecimiento del Señor y ahora lo ven a Él ahí parado en medio, Aleluya. diciéndole paz a vosotros. Gloria a Dios. Y no solo se quedó ahí, sino que también dice que sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Porque el Señor sabía lo que seguía, lo que continuaba después de eso. No venía una tarea así nomás facilita. No venía una tarea, hermanos, sencilla. Lo que venía era fuerte. Y en su humanidad no lo iban a poder hacer. No iban a poder. ¿Qué era lo que necesitaban? La unción del Espíritu Santo. Cuando uno tiene la unción del Espíritu Santo, hermanos, no tiene miedo. No tiene miedo. Aunque venga lo que venga, está firme. Por lo menos, cuando estaban ellos enfrente de los sacerdotes, ¿tuvieron miedo? No. ¿Qué dijeron? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que lo vamos a obedecer a ustedes antes que a Dios? No, porque ya habían sido revestidos del Espíritu Santo. Aleluya. Y el Señor les había dicho, reciban el Espíritu Santo. Y si nos recordamos cuando estaban en el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Es una bendición tremenda. Una bendición que solo Dios la puede dar. Así es. Porque para eso Él mandó a su Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, después de que apareció en varias ocasiones a mucha gente, Él dio la encomienda final. Dio la encomienda final. Pero primero se apareció. Cuando los discípulos le dicen a Tomás, Tomás, vimos al Señor. ¿Qué reacción de Tomás? O sea, nosotros ahora lo podemos ver así. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puede ser? Si él anduvo con el Señor. Si el Señor le dijo a él personalmente, voy a resucitar al tercer día. O sea, nosotros ahora lo podemos ver así, pero en ese tiempo no era así. Y Tomás no era de esos muchachos que se la creían así nomás. No. No podemos juzgarlo, ¿verdad? Porque él no era de los que decía, hey Tomás, fíjate que vimos al Señor acá. Oh, qué bueno que lo vieron. No. Digo, no, yo no lo creo. No lo creo. Pero Tomás, te estamos diciendo, así como me topé con un señor y hoy le digo, mire, el Señor Jesucristo vive, lo ama y Él quiere salvarlo, Él quiere perdonarlo, por eso Él vino a la cruz, resucitó para darnos vida y lo quiere perdonar sus pecados. No creo. Bueno, entonces no, ¿verdad? No cree. Y hay tanta gente así, que no creen. No quieren creer. Tomasito no lo ve, y por eso a la gente que no cree regularmente le dice, no seas Tomás, hombre. Que no cree. Pero Tomás quería estar seguro personalmente. Él quería asegurarse él. Y fíjese hasta dónde llegó su nivel de quererse asegurar. Él dijo, no, mientras yo no vea y toque, yo tengo que ver y palpar. Si no, no creo. Y eso a Tomás le costó 8 días más de espera. Porque hasta los 8 días después, otra vez el Señor Jesucristo va y se pone en medio estando la puerta cerrada. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Qué precioso. Amén. Y entonces sí estaba el Didimo ahí. ¿Y qué digo? Tomás, ven para acá, Tomasito. No seas increíble, hombre. Soy yo, mira, toca. Toca, mira, aquí entraron los clavos. Ay, ay, ay. Mete tu mano aquí en mi costado. Ay. Soy yo, Tomás.
Mire el cambio tan radical de eso. Pero un cambio rotundo. Entonces, en su corazón, en su espíritu, pienso yo en su mente, él reconoció y dijo, es cierto, ha resucitado. Y entonces, y le dice Dios, mi Señor. Pero el Señor le hace un recalcado muy especial. Dice, porque me vistes, creíste. En un momento pensamos, está mal, pero no, Él está bien, porque Él se aseguró. Y cuando Él está seguro ya, en su conciencia, en su alma, en su corazón, que sí es el Señor, entonces sí, Señor, lo adora. Gloria a Dios. Y el Señor le dice, porque me vistes, te diste, Tomás. No seas incrédulo, Tomás, sé creyente. Bienaventurados los que no vieron, porque los otros discípulos no habían visto. Antes de eso, entre el aviso de María, que había visto al Señor, y la aparición del Señor, la primera vez a ellos todos juntos, con excepción de Tomás, ellos ya habían creído por lo que María había dicho. Y el Señor dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero tú, bueno, qué bueno que ya viste y ya creíste también, gloria al Señor. Y de allí, hermanos, en adelante, se empezó a aparecer a mucha gente. Se le apareció a 500, se le apareció a 7 de ellos después, se le apareció a los de camino a Emaús. ¿Se acuerdan cuando estos iban platicando? Oh, qué triste lo que ha pasado en Jerusalén, y Él se les pone cerca y dice, ¿de qué están hablando? Ya, se sorprenden. ¿Por qué se sorprenden? Porque todo el mundo sabía lo que había acontecido. Todos sabían. Y cuando el Señor le dice, ¿qué cosas? Dice, ¿eres tú el único forastero que no sabes? Hello, ¿qué te pasa? Si aquí todo el mundo sabe. ¿De qué? De Jesús, el Salvador. Lo mataron, lo crucificaron. Estamos tristes, porque ya no sabemos qué reacción tomar. A ellos no se les había parecido todavía. Y cuando ellos, hermanos, se dan cuenta que el Señor les da el pan, les abre los ojos, les abre la escritura y les hace entender que el Señor desaparece. Y ellos dicen, Señor, nosotros sentíamos algo en nuestro corazón. Amén. Porque era el Señor. Aleluya. Apareció a ellos también. Y el Señor, antes de irse, les dijo a sus discípulos, vayan y reúnanse en el aposento alto y esperen ahí. Esa fue la última vez que el Señor se les apareció después de haber resucitado, antes de la ascensión. Y les dijo, esperen ahí hasta que sean revestidos, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y entonces, de ahí para allá, comienza su misión en serio. Y mientras ellos estaban oyendo estas palabras, el Señor fue levantado y llevado al cielo en una nube. Qué precioso. Aleluya. Sí, Señor. Qué precioso evento que ellos pudieron ver en ese instante, cuando nuestro Señor Jesucristo fue alzado al cielo. Aleluya. Y los ángeles se aparecen junto a ellos y les dicen, a este Jesús, a este Señor que está
están viendo ir al cielo, así mismo lo van a ver venir del cielo. Aleluya, gloria a Dios, amén. Gloria a nuestro Dios. Y esa es nuestra esperanza gloriosa, hermanos. Esa es nuestra esperanza gloriosa, que el Señor Jesucristo va a venir muy pronto. Si el apóstol Pablo decía que él iba a ver eso, imagínense nosotros. El Señor Jesucristo va a venir, va a regresar, así como lo vieron los discípulos irse en una nube, nosotros lo vamos a ver venir en una nube. Hay que estar listos y preparados para ese evento precioso, porque así como los discípulos tuvieron esa dicha, ese privilegio, ese honor de ver al Señor ir, nosotros, yo lo creo, que vamos a tener el privilegio de verlo venir en esos tiempos. Y hermanos, ese momento va a ser momento determinante, decisivo, porque el Señor viene por su iglesia. Aleluya. Él viene por su pueblo. Él viene por todos aquellos que le han recibido como su Salvador personal y han vivido para Él. Qué precioso. Es un evento que nadie de los seres humanos se lo debería de perder. Y ustedes, amigos que están al otro lado de la cámara, no se pierdan ese evento. Si no le han entregado su vida a Cristo, entréguenselo ahora mismo. Pídanle perdón al Señor por todos los pecados que hemos cometido. Todos los pecados que han hecho, ustedes los conocen, ustedes saben, porque nosotros sabemos de nosotros mismos y el Señor sabe de nosotros también. Entréguese a Jesucristo, déle su vida y no se pierda ese momento glorioso en que el Señor Jesucristo venga a llevar a su pueblo. Y nosotros, hermanos, tengamos cuidado de contemplar ese evento precioso y de mantener nuestra salvación y cuidarla, como dijo el apóstol Pablo, con temor y temblor, porque es eminente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te doy gracias. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Porque tú has sido, oh Dios mío, grande y maravilloso para con nosotros. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de poder recibirte en nuestro corazón, de poder obtener esa salvación, de poder obtener la unción de tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que nos guía hasta el final. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Oh Dios de gloria, lo que yo no pude dar a entender a mis hermanos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniéndoles en su corazón, oh Dios de gloria, lo que yo no pude hacerlo, Señor, porque tú pusiste esto en mi corazón, tú haces lo que yo no puedo hacer, Dios de gloria, está en tus manos, está, oh Dios, en tu sola potestad, Señor. Gracias, Cristo Santo. Aleluya. Amén. Y amén. Nuestra hermana Rosemary con nosotros. Gloria al Señor. Para que se pida la clase. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos se han gozado en esta Amén. mañana? Gloria a Dios. ¿Se imagina que no hubiera la palabra de Dios, que no hubiera nada y uno no supiera qué está pasando? Pero qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que con el Espíritu Santo iluminó a las personas que escribieron la palabra de Dios para que nosotros pudiéramos ver las verdades de Dios. Y estas lecciones nos dan alegría, nos dan aliento, nos dan esperanza. Amén. Y damos gracias a Dios pues por cada uno que está aquí en la clase y que desde las 5 han estado. Adiós. Pues, merecen su desayuno. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este día que estuvimos. Hi, God bless you. Good to see you this morning. Y damos gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo que se pudo hacer, y vamos a pedir también la bendición sobre los alimentos. Amén. Amén. Padre,
Señor, Cristo Jesús. Qué Gracias, bonito, Señor, estudiar tu palabra, ver las maravillas que tú tienes, Señor. Padre, preparado para los que te aman, Señor, para los que vienen a tus caminos. Te damos gracias, Señor. Padre, ahora, mi Dios, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que desde temprano han venido para alabar y glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque ha sido un gozo estar en tu casa, reunidos alabando tu nombre y meditando en tu palabra. Ahora, Padre, te damos gracias por las hermanas que están en la cocina, cocinando, haciendo estos alimentos, Señor, para disfrutar. Suplicamos tu bendición sobre cada una de ellas. Bendice estos alimentos que se han preparado, Señor, para el bien de cada uno de nosotros. Y suplicamos, Señor, que el resto de este día, que tu bendición esté con cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en tu bendito nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que no hay servicio en la tarde, tomando en cuenta que han estado desde temprano. Venimos y en la tarde, si van con la familia o lo que van a hacer, el servicio de la tarde es cancelado. Tenemos hasta mañana el servicio de oración, que eso, ¿verdad? Tenemos que seguir orando, el pueblo unidos. El miércoles tenemos servicios, seguimos con el Evangelio de San Juan, y viernes noche de profecía. Amén. A las 7:30. Entonces, hermanos, Dios les bendiga y quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz en mi alma un altar para alabarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar la sed del corazón. Para beber del agua de la vida y así saciar la sed del corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por llenar la sed del corazón. Ahora, hermanos, vayan a comer para su cuerpo. Dios les bendiga. Amén.